Vamos a leer, dice el versículo 11 de Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo en el que pudimos adorarte. Tú eres santo, tú estás entronizado entre querubines. Tú estás entronizado, Señor, en medio de la adoración perfecta de ángeles, de arcángeles, querubines, serafines, Señor. Tú estás entronizado, Señor, desde la eternidad. Tú habitas, Señor, en un lugar alto y sublime, Señor, y tu gloria excede todo entendimiento. Tu poder excede todo conocimiento, Señor. Tu fuerza y tu sabiduría, Señor, son cosas indescriptibles. Cuanto más te conocemos, Señor, más bello te tornas, Señor. Cuanto más indagamos en tu presencia, Señor, más sabio eres, Señor, porque nuestra mente es finita, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, Señor, es totalmente limitado. Pero tú eres ilimitado, tú eres infinito, tú eres eterno, Señor, y no conseguimos entender cómo es que nos amas tanto. No conseguimos comprender, Señor, cómo es que te preocupas tanto, te ocupas tanto, Señor, de nuestras vidas. No podemos, Señor, llegar a comprender, Señor, la naturaleza de tu amor, la razón de tu amor. Pero sabemos que tú eres el amor. Y hoy te bendecimos, Señor. Hoy te adoramos. Te damos gracias por la oportunidad de la vida, Señor, el día de hoy. Te damos gracias, Señor, que por tu misericordia estamos aquí, Señor, aún. Gracias, Señor, porque tú tienes propósitos y pensamientos de destino, pensamientos de paz, pensamientos de amor, pensamientos de bien. Porque tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios bueno. Permítenos hoy, Señor, entender que tú eres bueno. Permítenos hoy, Señor, descubrir un poco más de tu bondad, de tu paciencia y perseverancia hacia nosotros, Padre, el día de hoy. Todo lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Esta escritura se encuentra en el libro del profeta Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es interesante porque la palabra, cuando habla de pensamiento, habla de que el Señor dedica un tiempo particular para pensar en cada uno de nosotros. Eso es interesantísimo. El viernes por la mañana yo desperté con esta palabra en mi corazón. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y es precioso poder saber que el Señor está pensando en mí cada uno de los días que pasan en mi vida. Dios está pensando en mí. Dios está pensando en ti. Y Él está pensando cosas buenas. Él está pensando pensamientos, dice aquí, de paz y no de mal. Ahora, lo interesante de esta porción es que fue escrita en un tiempo de guerra, donde ya un imperio había invadido a Jerusalén y se había llevado una primera leva de cautivos. Ya se había llevado al rey cautivo con un grupo de personas muy grande. Ya se había llevado una leva hacia el imperio babilónico. Ya eran una parte del pueblo de Israel, ya era esclavo en Babilonia. No sé si usted está comprendiendo esto. Y
Él ha perdonado todavía al resto del pueblo y ha puesto a un regente, a un rey, pero él en realidad es un regente que él puso allí para permitirles ser súbditos, una nación súbdita de Babilonia. Pero Israel, que siempre ha sido muy peleonero, muy bravo, muy bélico, se rebela. Y entonces el rey Nabucodonosor tiene que mandar un segundo ejército, o más bien una segunda invasión, porque se ha rebelado otra vez el pueblo de Israel. Y el Señor ha estado hablando a través del profeta Jeremías que paren de tratar de vencer al pueblo de Babilonia, porque no lo van a lograr. En el libro de Jeremías Dios le ha dicho al pueblo de Israel: yo levanté a Nabucodonosor, yo levanté este imperio, y yo lo levanté para que todas las naciones caigan ante él, caigan cautivas. Yo lo levanté, y yo lo estoy haciendo porque yo estoy castigando a las naciones. Yo estoy desatando mis justos juicios. Yo estoy haciendo una obra de juicio. Yo estoy haciendo una purificación en las naciones, entre ellas ustedes. Si usted lee el versículo anterior, dice en el versículo 10: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios está diciendo: los estoy llevando cautivos a esta nación por 70 años. Y soy yo el que lo está haciendo. Paren de pelear. Ya no traten de defenderse, ya no traten de hacer lo que no pueden hacer, van a caer. Y mientras más se resistan, peor va a ser. Y es como que una palabra contradictoria cuando dice el versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Parece contradictorio, pero no es contradictorio. La verdad es que nosotros no conseguimos entender la soberanía de Dios y los pensamientos de Dios y el actuar de Dios sobre nuestras vidas. ¿No es así? Hay cosas que suceden que no tienen lógica, no humana. Muchas veces Dios irrumpe en nuestras vidas de forma chocante, literalmente. Pero debemos confiar que Él sabe lo que Él está haciendo. Y la verdad es que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Y son propósitos que Dios ha pensado. Dios no hace algo en el arranque. ¿Cuántos de nosotros cometemos el error de tomar decisiones en el arranque, verdad? Emocionalmente perturbados. ¿No es así? Desde hoy te digo que y ya emitimos un juicio contra nuestro hijo, ¿no? O contra nuestra hija. ¡No más! Los 50 años no vas a salir de tu cuarto, ¿verdad? Y bueno, 2 horas después nos damos cuenta que 50 años es mucho, ¿no? Y aceleradamente tomamos decisiones, y en realidad no son decisiones, son reacciones las que muchas veces tenemos, y cometemos un error peor cada vez. Nos atoramos en nuestro orgullo, como ya lo dije, así lo voy a hacer. Pero Dios no es un Dios que tiene arranques. Alguien dirá: bueno, ¿y qué de cuando Dios le dijo a Moisés: voy a destruir este pueblo? Apártate, porque los voy a destruir y voy a levantar una nueva nación de ti, Moisés. ¿Qué de ese momento? No es un arrancón de Dios, no. En realidad Dios estaba buscando recibir la intercesión de Moisés. Porque los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal, de paz. Y dice aquí la palabra: para daros el fin que esperáis. El fin que nosotros deseamos, el fin de la historia, es un final donde podamos decir: y vivieron felices para siempre. ¿No es así? Creo que no tengo gente hoy en este auditorio. Para daros el fin que esperáis. ¿Y cuál era el deseo de la nación de Israel? Vivir en paz en su tierra. Vivir sin la amenaza de un ejército invasor. Vivir sabiendo que tus hijos van a vivir siempre, no que van a morir de espada. Saber que tus hijas y tus hijos se van a casar y van a tener familias y van a heredar el negocio familiar. Vivir quieta y reposadamente.
Y Dios le dice al pueblo de Israel: ¿saben qué? Hagan planes para vivir en aquel lugar. Construyan casas, planten huertos, den a sus hijas y a sus hijos en casamiento, y multiplíquense, y oren por la ciudad donde ustedes están, para que esa ciudad, para que vivan en quietud y reposo en esa ciudad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y entonces, dice aquí, y entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros. Se va a volver a restablecer la comunión, se va a volver a restablecer la relación que ustedes perdieron conmigo. Y la verdad es que Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y esa obra tiene como fin no solamente que tú seas feliz, sino que tú te encuentres con el Señor, porque el encontrarse con Dios es la felicidad. El estar en Dios es la felicidad. Estar en Cristo es la verdadera felicidad. Así como el pez necesita del agua para ser feliz, y el árbol necesita de la tierra para ser feliz, así el hombre necesita de Dios para ser feliz. Es el principio de la creación. El principio fundamental. Necesitamos una relación con Dios para ser felices, pero descuidamos nuestra relación con Dios. Quiero que sepas que para el Señor no hay acasos. Nada sucede por acaso. No hay situaciones que huyan de la presencia de Dios, de la omnisciencia y sabiduría de Dios. Dios no estaba en el cielo con sus ángeles cuando de repente llegó un ángel: Señor, el pastor Fabián se nos cayó de 6 metros de altura, Padre, y él estaba poniendo los uniceles de tu iglesia, y se nos fue el avión. Yo me fui en un momento, cuando me di cuenta, ya estaba en el suelo, Padre. Y Dios: ¿cómo es posible que se les haya pasado eso a ustedes? La verdad es que no. La verdad es que Dios lo sabe todo, y muchas cosas Él las propicia o las permite. Muchas veces son juicios, y muchas veces no lo son. Son situaciones que Dios permite sobre nuestra vida para hacer algo. Cuando estábamos ese día, después del accidente, cuando yo estaba en el suelo con todos los fierros encima de mis piernas, y que traté de moverme y no podía, después de varios minutos empecé a arrastrarme allí, y Osvaldo me quería levantar. Le dije: no me muevas, déjame tratar de ver qué es lo que todavía sirve. Me di cuenta que la boca todavía servía. Bueno, pues predicar, vamos a continuar haciéndolo, ¿verdad? Y fue un golpazo, me fracturé la cadera, caí de este lado. Gracias a Dios no caí sentado, porque si me hubiera caído sentado se hubieran aplastado mis vértebras, mi columna, pudiera haber quedado inválido. Si hubiera caído con la cabeza me hubiera podido matar literalmente. Caí un poco inclinado hacia la pompa derecha y se fracturó, pero gracias a Dios el golpe no se esparció por mi columna. Mi pierna izquierda se rompió. Tengo 3 tornillos en este momento. Uno de ellos atravesó el hueso, y dos cuerditas de la tuerca se pueden sentir con el dedo. Cuando quieran pueden venir y tocar aquí. Uno de los tornillos son de lado a lado. 3. Es bien interesante ver la radiografía con 3 tornillos. Estoy cada día haciéndome más electrónico, ¿verdad? Así al rato voy a ser como Robocop, ¿verdad? Y cuando intenté pararme, me pude parar sobre un pie por causa de la adrenalina. No lo debía hacer. Nadie haga eso si se cae de 6 metros de altura. No se mueva. Deja que te entablillen y te acordonen el área y pongan primero tu dibujito así con blanco ahí donde estás, para que no le vayan a echar a la culpa al que te estaba ayudando, ¿no? Por si te mueres. Pero me levanté sobre esa pierna y no pude en realidad moverme. Tenía rota
quebrada la pierna. Me senté y algo que pudimos hacer, Osvaldo y yo en ese momento, es decirle: Señor, gracias. Gracias porque tú me preservaste, gracias porque tú me sigues dando vida, gracias porque estoy aquí, estoy consciente, estoy bien. Pensé que había sido nada más golpes, después me sacaron radiografías, estaba todo despedazado, ¿verdad? Ya no es lo mismo 42 que 22, ¿verdad? Ya los huesos no son tan elásticos. Pero algo que pudimos entender, y yo he entendido desde ese entonces, y he estado en oración buscando la presencia del Señor, y es que el Señor tiene un propósito. Una de las cosas que han sucedido, preciosas para mí, ha sido el sentir el amor y el cariño de todos ustedes. Las visitas, que hemos recibido en casa, todos me han traído chocolates Ferrero Rocher, cajas de galletas, canastas con frutas, jabones. No sé por qué me trajeron una bolsa de jabones, tal vez después de tantos días de no bañarme, ¿verdad? Ahí acostado, alguien sintió que era necesario unos jabones, rico que huelen. Y por los medios de comunicación, gente hablando y mandando sus mensajes de amor, pastores orando por nosotros, y ha sido bonito ver la solidaridad y el amor de todos ustedes. Eso ha sido precioso. Pero una cosa preciosa para mí, y por más loca que parezca, es saber que Dios me ama tanto que está dispuesto a causar un accidente para recuperar mi atención. Porque muchas veces vamos en una inercia. Muchas veces va pasando nuestra vida y nuestro fuego se va menguando, nuestra pasión se va achicando, nuestro senso, nuestro sentido de tiempo, de la realidad de que el tiempo está pasando y nuestra vida está pasando, se va perdiendo muchas veces. Nuestro entusiasmo también se va achicando, y nuestra relación con Dios se va haciendo muchas veces parte de una inercia y parte de una monotonía. Y de repente el Señor dice: te voy a despertar con algo, voy a volver a captar tu atención. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel: y entonces vendréis a mí, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, no parcialmente, sino de todo vuestro corazón. Yo creo que el pueblo de Israel le buscó de todo su corazón cuando estaba cautivo en otra nación, ¿verdad que sí? Lejos de su tierra. Empezó a invocarlo. Y cómo he invocado al Señor en estas 2 semanas. Cómo he tenido tiempo para buscar el rostro de Dios. No he podido ya hacer mi obra pastoral, y eso ha sido bueno. Dios dijo: ya sabes qué, has visitado mucho, estás aconsejando mucho, estás involucradísimo en los turnos, pero ¿qué de mí? Te quiero un ratito para mí. Y han sido tiempos buscando al Señor en mi cama. No puedo salir de mi cama. Ahorita que salía a la calle dije: qué precioso ver la luz del sol otra vez. Nada más he salido 2 veces en 2 semanas a la calle, y es raro sentir el aire de la calle. Es bueno, ¿sabían? De hecho estoy bien güero, ¿a poco no? No me ha dado el sol. En 2 semanas estoy blanco de seguro. Y entonces vendréis y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Vamos a Mateo capítulo 10. Dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Voy a repetir este versículo. Y no temáis a los que matan el cuerpo,
mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto con todo? Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El contexto de este pasaje es experimentar sufrimientos como los que Cristo Jesús experimentó. Ese es el contexto. Si quieres leer conmigo el versículo 24, dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, o sea Jesús, llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. El contexto son sufrimientos, el contexto es persecución. Y quien está hablando es nuestro Señor. Y Él está diciendo: porque se preocupan. No teman, no tengan miedo de la persecución, porque tal vez los van a matar. Pero no teman a los que matan el cuerpo, porque lo importante en la vida, lo más importante no es el cuerpo, no es la vida aquí, mis amados. ¿Cuántos lo sabemos? Es un tiempo bien valioso, bien precioso. Debemos cuidar nuestro tiempo y los días de nuestra vida. Debemos de cuidar nuestra obra y lo que hacemos el día de hoy. Es cierto, pero no es lo más importante. Dice: teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y luego dice: si 2 pajarillos son vendidos por un cuarto, era una medida monetaria. Y les digo que ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y eso es muy interesante. Dios tiene el control de toda la creación, aún de la muerte de cada pajarito. ¿Has visto algún pajarito caidito en el suelo con sus patitas, garritas hacia el cielo? ¿Cuántos no han sentido tristeza y ternura cuando ven un pajarito caído? En mi casa hay muchos árboles y es muy frecuente ver algún pajarito con sus garritas hacia arriba, con sus ojitos cerrados, y da una tristeza y dices: ¡ay, se murió el pajarito! Y dice que ninguno de los pajarillos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios sabe el tiempo aún de los pájaros. Y luego dice: ¿no valen ustedes más que uno de ellos? ¿Será que Dios tiene menos interés o el mismo interés por una persona que por un pajarito? No, claro que no. Dios tiene más interés que por una persona, porque tenemos alma. Ustedes valen más que los pajaritos, más que muchos pajarillos. Y dice: ¿sabes qué? Aún los cabellos, dice aquí, aún vuestros cabellos están todos contados. Eso es una cuestión de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, demasiado impresionante. El Señor sabe el número de cabellos de la cabeza de cada ser humano el día de hoy. Y esto no es una idea solamente, es una realidad. Dios sabe cuántos cabellos tiene nuestra cabeza. Y de los 6,000 millones de habitantes del planeta, Él lo sabe. ¿Te das cuenta del grado de interés que Dios tiene en cada uno de nosotros? Creo que el salón está vacío el día de hoy. Hay un grado de interés de Dios por nosotros, pero más importante que todo esto, dice: ¡hey, cuidado! A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí habla de cómo es nuestra vida y cuál es el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es que confesemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El propósito de la vida, el propósito de nuestra existencia es manifestar que hay un Dios, hay un solo Señor, hay un solo nombre,
Jesús, quien es el Cristo, el autor y el consumador de nuestra vida, de nuestra fe. Amén. Y no podemos vivir una vida que le niegue. Hermano, yo no le niego. ¿Sabes que nuestra vida muchas veces niega al Señor? Nuestro estilo de vida. Tal vez nuestro mensaje no lo niegue, pero muchas veces nuestro silencio y nuestra vida profana, nuestra vida pagana niegan al Señor. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue, yo también le negaré delante de mi Padre. Y esto habla de la salvación eterna. Esto habla de nuestro destino en el infierno. Hay una porción muy interesante que quiero que leas conmigo. Está en Hebreos capítulo 5. El versículo 7 al 9 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, presta atención, y aunque era hijo, por lo que, ¿qué dice allí? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Muy bien. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Le obedecen. El versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, en los días que estuvo sobre la tierra, en los días que estuvo vivo, Cristo. Quiero que sepas y tú entiendas lo que dice Filipenses. Dice que Él se despojó, kenosis, se vació de su gloria. Él no era omnisciente más, o sea, Jesús no sabía todas las cosas. Él no era omnipresente, Él estaba sujeto a tiempo, espacio, ¿verdad? Y distancia. Él no era omnipotente, Él no podía hacer nada diferente de cualquier otro ser humano. Él se vació de su gloria. Y dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, en este momento que está hablando la palabra, es el momento previo a la expiación. Está hablando del momento en el Getsemaní, cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos a orar con Él, porque sabía que en unas cuantas horas iba a ser entregado al imperio más cruel y sangriento de la tierra, el imperio romano. Él sabía que iba a ser lacerado, él sabía que iba a ser atormentado como el peor de los criminales. Él sabía que iba a sufrir mucho. Yo, antes de la operación, estábamos en el hospital y le pregunté a alguien, no sé si fue a ti, Eder, o a alguien más, le dije, ¿me van a poner la raquia? Dijeron, sí, te van a poner la raquia. Y dije, Dios santo, si no voy a parir, ¿por qué me tienen que poner la raquia? ¿No? ¿Alguien sabe lo que es la raquia aquí? ¿A cuántas? Porque yo sé que son pocos los hombres. ¿A cuántos le han puesto la raquia? Levanten la mano. Es una experiencia preciosa, ¿verdad? Platicando con una hermana, le dije, me van a poner la raquia. Y dice, ay, no, es lindo eso. Dije, me estará mintiendo, se estará burlando de mí. Es lindo, es precioso. Yo cuando me la pusieron, ay, no sientes ya más nada, y es muy lindo. Y digo, lo he visto en el Dr. House, cómo le meten la inyección en la columna, ¿verdad? Es en la columna, te tienes que voltear de lado o poner así blandito y te inyecta una jeringota así en la columna, así, para anestesiarte, para que te puedan operar. Y yo dije, Dios, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Y de repente yo estaba bien tranquilo, estaba en el hospital, de veras estaba tranquilo, me pusieron la intravenosa aquí en el brazo. Creo que es la primera vez que me ponen la intravenosa. Bueno, de niño me pusieron, pero ya no me acuerdo. Acababa de presumir en la semana previa que yo nunca me había roto un hueso. A mi primo Manuel, yo nunca me he roto un hueso en la vida. Y 4 días después me rompí todos los huesos habidos y por haber, ¿verdad? Es bueno no hablar de ese tipo de cosas. Hay que decir, espero nunca romperme los huesos, ¿no? Bueno, y estaba allí en el hospital tranquilo, platicando con todos,
oramos, me pusieron la intravenosa y ya de repente pues al quirófano y me llevan y ahorita nos vemos, tranquilos muchachos, estamos bien, vamos ahí. Y en cuanto abren las puertas del quirófano, les prometo, yo estaba tranquilo, estaba muy tranquilo, pero en cuanto abrieron esas puertas empecé a temblar. Empecé a titiritar, literalmente mis dientes me empezaron a dejar de obedecer. Y dije, ¿qué me pasa? Estoy tranquilo. Y de repente veo una señora que está vestida diferente, está vestida a rigor de una profesional, pero diferente de los demás. Le dije, usted es la anestesióloga, ¿verdad? La anestesista. Sí, yo soy. Le dije, ¿me va a poner la raquia? Sí. Dice, pero no te preocupes, primero te voy a inyectar un poco de anestesia intravenosa para atarantarte y después te pongo la... Le dije, ataránteme todo lo que pueda. Todo lo que puedas, no te preocupes. Ya me subieron a la mesa del quirófano. Dice, vas a sentirte un poco mareado. Dije, mareeme. Y me puso una buena cantidad que me dormí y no me acuerdo de la raquia. Gracias. Eso después me acordé cuando empecé a sentir el dolor aquí, cuando ya desperté y todavía tengo ahí la bolita ahí. Y desperté después ya todo operado, gracias a Dios. Pero dice la palabra, Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Cuándo es cuando tú ruegas? A veces pedimos cosas, ¿no? Pero ¿cuándo es cuando tú ruegas? Cuando estás desesperado, cuando no tienes otra salida, cuando realmente estás en las últimas. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas. Dice, no con un clamor, dice con gran clamor y lágrimas. El momento del Getsemaní fue un momento angustiante, fue un momento de tremenda agonía, porque Jesús sabía lo que iba a suceder. Con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte, estaba clamando a su Padre, al que le podía librar. Había solamente una persona que le podía librar, y era el Padre. Y le dijo al Padre, parafraseado, porque él dijo, pasa de mí esta copa, pero muchos no entienden. Lo que le estaba diciendo, Señor, por favor, líbrame de esa cruz. Si es posible, haz algo para que de alguna otra forma yo salve a la humanidad. Pero no de esa, porque en ese momento carnal, no hablo de carnal, de pecaminoso, hablo en ese momento de sentimiento, de sufrimiento físico. ¿Me explico? Porque la palabra dice que Él fue con gozo a la cruz, pero en ese momento Él experimentó el miedo, el temor involuntario de la carne. Me explico, lo que yo sentí en el quirófano. Él dijo, Padre, si es posible, hazlo de otra forma, pero Señor, y Él dijo, esa parte es preciosa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, que lleguemos a ese punto, que podamos conseguir esa cumbre, ese éxito en la vida. Ese es el éxito de la vida, cuando podemos llegar a decir con todo nuestro corazón y realmente con una verdadera convicción, Señor, pero que no se haga mi voluntad, porque el problema del hombre es nuestra voluntad. Nuestro grande problema es nuestro yo, nuestro sentimiento o mecanismo de autopreservación, el hedonismo, en la búsqueda de la felicidad. Ese es nuestro grande problema, porque buscamos la felicidad en nuestra propia voluntad, haciendo nuestros propios planes, trazando nuestra propia agenda, creyendo que nuestras decisiones, creyendo que lo que pensamos que es ser la felicidad y el camino para el éxito es lo mejor, cuando en realidad nuestros planes, nuestra agenda y nuestros proyectos generalmente están dirigidos hacia el caos, hacia el dolor, hacia la autodestrucción. Porque todo lo que concebimos como felicidad en realidad son cosas que nos llevan al dolor.
¿Cuántas mujeres pensaban que la felicidad sería si se casaban con aquel tipo? Es que yo sé que con él voy a ser muy feliz. Es que nadie lo conoce como yo lo conozco. Lo critica a mi madre, lo critica a mi padre porque esto y porque aquello, pero es que no lo conocen como yo lo conozco. Yo sí sé quién es él y yo sé que me va a hacer feliz. La realidad es que muchos de esos matrimonios solo duran 1 o 2 años y la mujer se da cuenta que él no la podía hacer feliz. ¿Cuántos hombres creen que obteniendo un recurso financiero, una cantidad de dinero o un negocio, y teniendo el carro del año o llegado a tener la casa en aquel residencial de élite, iban a ser felices? Y un día, después de mucho trabajar, se dan cuenta que un carro es un carro más y una casa es un edificio donde se sienten solos. ¿Cuántas personas pensaron que la felicidad era a través de tener una vida social y contactos y amigos y estar viviendo de fiesta en fiesta y viajar y conocer lugares? Y al final de cuentas se dieron cuenta que solamente perdieron el tiempo en viajes y en fiestas, pero se sienten vacíos. Pero Cristo, en los días de su carne, Él pudo ser fiel al propósito de Dios para su vida, y era mostrar cómo un hombre se podía someter a la voluntad de Dios. Lo que no pudo hacer Adán, lo que no pudo hacer Eva y ningún otro hombre, Jesús lo hizo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz. Dice aquí la palabra, y aunque era hijo, y si te fijas en tu Biblia, dice hijo, y la palabra hijo está con una H mayúscula. ¿Te fijas? Porque está hablando del Hijo. Todos somos hijos de Dios si hemos creído en su Hijo Jesús, pero Él es el Hijo, no hay otro Hijo. ¿Sabías eso? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no hay otro Hijo, es solamente un Hijo en la Trinidad. Son uno, pero son 3 y solo hay uno. Y somos hechos conforme a su imagen, estamos siendo formados a la imagen y estatura de Cristo, pero hay un solo Cristo, hay un solo Hijo, amén. Por eso está con H mayúscula. Y aunque era el Hijo, el amado del Padre, la voz de los cielos en el Jordán dijo: este es mi Hijo, en quien tengo placer, en quien tengo contentamiento, a Él oíd. Y en el monte de la transfiguración Dios volvió a hablar: este es mi Hijo. Y aunque era el Hijo, ¿aprendió qué? ¿Cómo es posible que tú en este momento quieras escapar de una vida de sujeción y de disciplina de tus padres, si el mismo Cristo Jesús no pudo escapar de esa condición? Si Dios mismo a su Hijo, al Hijo con H mayúscula, si Dios mismo, si el Padre mismo a su propio Hijo lo sometió a un plan que era literalmente a la destrucción de su carne, y si Cristo se sometió a esa voluntad y fue sujeto y fue sumiso y fue obediente, si Él lo hizo, ¿cómo es que tú quieres huir de ese patrón? Dice la palabra en Mateo, creo que es Mateo capítulo, bueno, después lo buscan, cuando dice la palabra que se perdió en el templo. Después alguien me da el dato, y si no va a aparecer al rato en la edición del video. Dice que estuvo, después que le dijo: ¿por qué me buscaban si en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dice que María guardó todas esas cosas en su corazón, y de hecho María y José lo regañaron. Dice: y estuvo sujeto a ellos. ¿Cómo es posible que si el propio Hijo de Dios se sometió a sus 2 padres terrenales, José y María, hombres con defectos, hombres, un hombre y una mujer totalmente humanos que iban a... ¿Cuántos padres hemos cometido errores con nuestros hijos? Levanten la mano. Tú no, mi vida, tú eres perfecta. Todos los demás. Pero todos como padres hemos cometido errores, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que José y María no cometieron errores con Jesús?
pero Él estuvo sujeto a ellos. ¿Cómo es posible que si Jesús decidió someterse no solamente a la voluntad del Padre, que es perfecto, se sometió también a la voluntad de dos padres imperfectos, y era el Hijo de Dios, y tú no quieres hacerlo? Pero dice aquí la palabra, y el escritor de Hebreos lo resalta, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, ¿qué significa? Y aunque era hijo, o sea, fue escuchado, pero no fue concedida su petición. Dios lo escuchó y dijo, denegado. Sí, Jesús, te escuché tus ruegos, escuché tu clamor, estoy viendo tus lágrimas, estoy viendo tu dificultad, pero lo máximo que puedo hacer por ti, Jesús, es mandarte un ángel para que te acompañe en tu sufrimiento. Porque eso fue lo que pasó. Sus discípulos se le durmieron. Ayúdenme a orar, y se le durmieron 2 veces. Dice que tenían los ojos pesados. En un evangelio dice que por la tristeza, y en otro evangelio dice por el sueño. Y Dios Padre lo único que puede hacer es mandarle un ángel. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, el sufrimiento de Cristo, el padecimiento de Cristo, la obediencia de Cristo, hizo una obra en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió en Cristo Jesús? Fue, dilo conmigo, perfeccionado. La obediencia al Padre, a través de lo que sea que Él mande, sufrimientos o pruebas, la obediencia al Padre genera un perfeccionamiento en nuestras vidas. Yo sé que esta caída de 6 metros está perfeccionándome. Hoy ya tengo 3 tornillos. Si alguien pensaba que me falta un tornillo, ya tengo 3. 2 de repuesto. Pero Dios me está perfeccionando. Y alguien va a decir, qué evangelio tan loco, creo que esta no es la iglesia a la que debo de venir. Y así es, tal vez. La palabra dice que el evangelio es locura a los que se pierden. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si Jesucristo no hubiera obedecido, no podía ser autor de salvación. Si Jesucristo no hubiera ido a la cruz, no hubiera habido expiación. El sacerdocio levítico tendría que seguir y hubiera tenido que continuar. Hubieran tenido que seguir los sacerdotes ofreciendo sangre de animales como símbolo de la expiación, que no era quitar el pecado, era cubrir el pecado. Los pecados de la humanidad, los pecados del pueblo de Dios, habían sido cubiertos año tras año con sacrificios de animales. Pero Jesús tenía que obedecer y ofrecer su sangre para terminar con el pecado. El profeta Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo que padecemos, aprendemos a obedecer. Por lo que padecemos, aprendemos a obedecer. ¿Cuántas veces, no levantes tu mano, pero hemos pasado hambres? Que el dinero no alcanza. Y a veces pensamos, Dios me olvidó, o Dios está enojado conmigo. A veces llegamos a pensar, es que tal vez estoy en pecado. Algunas veces pudiera ser que es la situación que Dios está tratando, de que tú resuelvas una situación de práctica de pecado y permite ciertas cosas. En muchas ocasiones lo es, pero a veces no lo es. A veces no es por pecado. A veces Dios permite que padezcamos. Y esa hambruna, esa escasez, es un instrumento de Dios para que tú aprendas a obedecer. Por lo que padecemos, aprendemos a obedecer. Y por esa obediencia adquirida somos perfeccionados.
por esa obediencia adquirida somos perfeccionados. En ese perfeccionamiento nos convertimos, escucha lo que voy a decir, porque el propósito es el siguiente. En ese perfeccionamiento nos convertimos en los autores de algo destacante en la vida. Dice la palabra que Él se convirtió en autor de salvación. ¿Por causa de qué? De su obediencia que lo llevó a ser perfeccionado. Amén. Aunque Cristo Jesús era perfecto cuando estaba en el Padre, cuando se hizo hombre, Él tenía que ser perfeccionado en su humanidad. Amén. Para que como hombre venciera a Satanás, venciera el pecado y venciera la muerte. Y ese hombre perfecto abriera la entrada a todos los hombres que estábamos bajo el pecado del primer hombre llamado Adán. Cristo fue autor de eterna salvación, pero ahora, como ya lo leímos en Mateo capítulo 10, que debemos entender que nosotros vamos a padecer igual que Cristo Jesús. ¿Por qué los cristianos debemos de padecer igual que Cristo Jesús? Porque estamos siendo perfeccionados también, para ser autores de algo. Y yo quiero hablar de una historia. Yo deseo narrar la vida otra vez de José, José el soñador. Su historia se encuentra en Génesis del capítulo 37 hasta el último capítulo. José era el menor de 12 hermanos. Y por haber sido el menor, su padre, quien era Jacob, ya se llamaba Israel, ¿verdad? Su padre le amaba mucho y de forma diferenciada de todos los demás hijos. Bueno, aparte todos los demás hijos eran tremendos. Eran tremendos. Ahorita vamos a escuchar lo que ellos eran tremendos. Si tú crees que tuviste unos hermanitos pesados, cállate. No sabes lo que es tener hermanos del calibre de los hermanos de José. Ahora, y son las tribus de Israel. Y eran tremendos, tremendos. Eran sanguinarios. Y él era el hijo favorito, porque dice la palabra que lo había tenido en su vejez. Pues aquí está Jacob, ya es viejo, ¿verdad? Y tiene un hijo. Y ese hijo es de una de sus esposas, porque tenía 2 concubinas y 2 esposas, 4 mujeres, un lío en casa. Si con una es tremendo, imagínate con 4. Y tiene 12 hijos, pero José le nació cuando él ya era anciano y lo quiere mucho. Y lo apapacha, lo consiente, lo quiere un montón. Y bueno, eso despierta los celos en los demás hermanos. Y un día, para acabarla de amolar, él con sus propias manos le hace una túnica de colores. Y todos los demás hermanos: a mí nunca me ha hecho una túnica. Ni 50 centavos para comprar un chicle me ha dado mi padre. Y a este hasta le hace con sus manos una túnica. Entonces empieza a ser el favorito, el chiqueado, el mimadito, ¿verdad? Voy a comentar un ejemplo, mamá, es solamente un chiste, ¿verdad? Pero mi mamá ayer me dijo: conocí una hermana y me preguntó por mis hijos, y aquí le mostré una foto tuya y dice: ay, ¿ese es su hijo? Sí. Y le dice: ay, disculpa que te lo diga, pero qué guapo está. Y luego mi mamá le dice: y ese no es el guapo, el guapo es este. Y le muestra la foto de mi hermano Israel, y me lo estaba contando a mí, mi madre. Y yo dije: ¿dónde está otro andamio para aventarme de él completamente? Yo sé que mi madre nos ama a los 3. Tengo una hermana, un año más joven que yo. Ella es pastora junto con mi cuñado Omar, pastores de esta congregación. Y mis papás siempre nos elogian en lo que cabe, ¿verdad? En lo que cada uno de nosotros despunta. Y Fabián es esto, y me elogian lo que Fabián es, ¿no? Y Anita es esto, y elogian lo que es mi hermana. Y Israel, ese es el guapo, ¿verdad? No te la vayas a creer mucho, Israel, que estás por ahí. Pero bueno, sí sentí un poquito de celitos. Sentí así como un jaloncito en el corazón, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la mitad de mi corazón estaba en el suelo. Lo tuve que recoger. Asumo, él es el guapo. Está bien, no hay problema. Pero le empezaron a tener envidia. Y luego un día José tiene un sueño. Eran de parte de Dios sus sueños. Tuvo 2 sueños que marcaron su vida.
Ahora quiero decirte algo, si tú eres un soñador, bien, adelante, pero generalmente los soñadores somos odiados. Generalmente las personas que tenemos sueños somos odiados. Y digo somos porque yo he tenido sueños y en algún momento fui odiado por contar mis sueños. Y peor cuando se realizaron. Existe gente que odia que a alguien se le cumplan sus sueños o que viva en sus sueños. Hay gente que se incomoda, que le molesta. Y un día José les dice: hermanos, vengan, escúchenme. Tuve un sueño. Soñé que todos atábamos manojos y mi manojo permanecía erguido y todos sus manojos se inclinaban hacia el mío. ¿Qué tal? Y todos los hermanos: bufón, payaso, mimado, sangrón, ¿cómo te odio? Me chocas. Dice la palabra que le hablaban violentamente. Generalmente a los chiquitos son los que más reciben los coscorrones, los jalones de orejas. Y luego otro día le dice José a todos, están en la comida, yo imagino que están en la comida, no lo dice la palabra, pero imagino que están en la mesa, están los dos hermanos, está mamá y papá, están las otras dos mujeres allí, porque eran 4 mujeres, ¿verdad? Están todos allí y dice José: tuve otro sueño y es parecidísimo al otro. Y todo, va a empezar este soñador. Soñé que el sol, la luna y otras 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ese día hasta su papá se enojó: José, para de decir sandeces, cierra la matraca, hijo. ¿Qué es eso? Está diciendo que nosotros un día, que vas a ser el mayor entre nosotros y que nos vamos a postrar delante de ti. Hasta el papá se enojó, hasta el papá, que lo amaba un montón, hasta lo sacó de quicio, perdón. Y un día los hermanos están trabajando porque eran pastores de ovejas, estaban en Siquem, y su papá le dijo: ¿sabes qué? Y estamos hablando de que Siquem no es que estaban aquí en la colonia, aquí a 5 minutos. Ellos, los pastores, a veces se llevaban semanas lejos del hogar, caminando, buscando por pastos y buscando por lugares donde cuidar a sus ganados, y eran recorridos y distancias largas, eran jornaleros, pues eran trabajadores que se iban lejos. Ve a ver cómo están, y José los empieza a buscar, los encuentra, y cuando, por cierto, dice la palabra que tenían mala fama. Y José se crió con los hijos de Bila y de Silpa, las concubinas de su padre. Lo trataban mal, los encuentra, y cuando viene a lo lejos, uno de ellos dice: ahí viene el soñador, ahí viene. Y hablan de matarlo. Vamos a matarlo. Y hablaban en serio. Vamos a matarlo, a ver qué pasa con sus sueños. En cuanto llega, lo amarran, lo lastiman. Él tenía 17 años cuando pasó esto. Y sus hermanos ya eran mayores de edad, con hijos, con familias ya. No era una familia de todos parejitos, no eran distancias en la edad, eran distantes. Y lo avientan a una cisterna que por cierto no tenía agua. Y después podemos ver, capítulos después, que dice que él clamaba y gritaba, angustiado: no me hagan esto. Cuando escuchaba que lo iban a matar. Mi hija a veces ha dicho, tal vez: voy a matar a mi hermano, pero porque se puso alguna ropa de ella o le perdió algún suéter que su novio le regaló, ¿verdad? Cosas como esas pasan. Pero son solamente decires, ¿no? No piensas matarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Te dan ganas de matarlo o de matarla, pero sus hermanos realmente lo iban a matar. Y dice Judá, no lo matemos,
No lo matemos. ¿Por qué vamos a matarlo? Y aparte desperdiciar, ¿por qué no lo vendemos? El mejorcito, el más cariñoso, planeaba venderlo. Y dice que venía una caravana de ismaelitas que traían, dice la palabra, traían aromas, o en otra versión dice especias, bálsamo y mirra, y se me hizo muy interesante. Dios resaltó he predicado mucho de esta historia, pero esta ocasión resaltó mucho esta parte, que traían especias. Ellos no vendían esclavos, o no compraban esclavos, eran mercaderes que llevaban especias, llevaban bálsamo y mirra para venderlas en Egipto. Y dice que los detuvieron y lo vendieron por 20 piezas de plata. Zacarías capítulo 11 habla del Mesías, y el Mesías iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Y José, al igual que Cristo Jesús, su vida profetizaba de lo que iba a suceder con el Cristo. Pagadme por mi salario. Y pagaron por mí 30 piezas de plata. 30 piezas por el apreciado, y lo echaron al tesoro. Por José pagaron 20 piezas de plata y lo vendieron a personas que traficaban o mercadeaban con especias, bálsamo y la mirra. ¿Qué eran las especias? Eran especias aromáticas para inciensos. El bálsamo era medicinal y la mirra habla de sufrimiento, aunque también era una especia. Pero la mirra siempre habla de los padecimientos o los sufrimientos sacrificiales. En realidad, Dios estaba hablando que ese momento de la vida de José era un momento en el cual él iba a ser preparado como un aroma de adoración a Dios, como una medicina, como un sufrimiento que Dios iba a tomar para sí a la imagen de Cristo. Lo que estaba sucediendo en la vida de José no era la muerte de sus sueños, era la muerte aparente de sus sueños, pero era el inicio de los sueños de Dios para su vida. Porque yo sé qué pensamientos tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, para daros el fin que esperáis. Y se lo está diciendo a un pueblo que está yendo a la esclavitud. Y los sueños de José se estaban realizando en un momento en el cual él estaba siendo enviado como un esclavo a Egipto. Siendo el consentido, ahora se convierte en un esclavo. Se estaba convirtiendo en aroma agradable a Dios, bálsamo, mirra. Es vendido por 20 piezas de plata. Se lo llevan a Egipto, inmediatamente es comprado por uno de los oficiales de Faraón, el oficial de la guardia de Faraón, o sea, una persona muy cercana a Faraón. Y dice la palabra que lo pone a trabajar en su casa, y Potifar se empieza a dar cuenta que este joven es muy diligente, muy trabajador, muy honesto, y que todo lo que José hace está prosperando. Lo que le entregue en sus manos, el trabajo que le ponga a hacer, lo hace bien, lo hace rápido y fructifica. Y entonces le empieza a ceder o a poner en mayor responsabilidades en su casa. Y llega el momento en el cual se da cuenta que le va a ir bien, que le está yendo bien. Dice la palabra aquí en Génesis capítulo 37, dice, 39, dice: mas Jehová estaba con José. El versículo 2, más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. El versículo 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Era tal la gracia de Dios con José, escúchame, era tal la misericordia, era tal la presencia de Dios en la vida de José, que Dios le dio su misericordia, aún mientras era esclavo, y lo puso en gracia delante de Potifar. Y llegó el momento en el cual Potifar lo puso al cargo de toda la casa. Dice la palabra que Potifar ya no se preocupaba de nada, solamente del pan que tenía que comer él y sus siervos. Pero José se encargaba de todo, se volvió el mayordomo. Y José andaba con las llaves del Ferrari, estaba con las llaves del Camaro, ¿verdad? Y tenía el control del Netflix y de todo. Él tenía el cargo de todo de la casa allí. Era el segundo, era bien chambeador, pero era el hombre de confianza de Potifar. Y dice que pasó el tiempo, y la palabra dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Y era un esclavo.
Muchos de nosotros nos hubiéramos amargado, ¿verdad que sí? No hay gente hoy en este lugar. Me habré muerto y soy un espíritu chocarrero pensando que estoy predicando en la iglesia. Era de hermoso semblante y bella presencia. Aunque era esclavo, escúchame, en su corazón él no era esclavo. Él estaba comenzando a vivir los sueños de Dios. Los sueños de Dios. Tal vez hemos recibido sueños, pero los entendemos de forma distinta. Yo tuve sueños cuando yo empecé mi carrera ministerial. Y cuando se abrió la primera puerta dije, Dios es, y es el momento, y no sabía que era un tiempo de aflicción y de quebrantamiento. 7 años específicamente, casi 8 años, de ser quebrantado por Dios. Así fue el arranque de mis sueños. Quebrantamiento, padecimiento, cambio, transformación de carácter. Salió un macho de México y regresó un varón. Espero yo, ¿verdad? Y dice que pasando el tiempo, como era de hermoso semblante y bella presencia, un día la mujer de Potifar puso sus ojos en él. Y empezó a hacerle plática y cómo te fue, y se hizo su amiga. Yo creo que José accedió a esa amistad. Y un día le dijo, mira, nadie se va a enterar porque no somos amantes. Y él dijo algo bien impresionante. Le dijo en el versículo 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aún en la esclavitud, aún lejos de casa, sin que los ojos de nadie lo vieran, José mantuvo su integridad. Y eso es parte de la obediencia. Muchos podríamos haber dicho, soy un esclavo, Dios no existe, ¿cuáles sueños? ¿Cuál propósito? ¿Cuál destino? Todo se pone cada vez peor. Y aquí hay una oportunidad de ser el amante de la patrona. Me va a ir mejor. Nadie me ve. Pero él dijo, primero, yo soy leal a mi amo. Él ha sido una persona que me ha confiado. ¿Cuántos saben que una de las cosas más importantes es esa ética? Le llamamos ética aquí, pero es fidelidad, bíblicamente. Debemos ser fieles, hermanos, en nuestros trabajos. No hacer como que trabajamos. Nuestro pretexto es que, porque también ellos hacen como que me pagan. Debemos ser fieles, debemos ser los primeros en llegar y los últimos en salir, y no estar jugando al solitario en la computadora, sino trabajando. Amén. Nada de irse al baño a leer la Biblia en el trabajo. Léela en tu casa, levántate más temprano para leer la palabra en tu casa, y en tu trabajo trabaja y sé fiel. Y él no quiso, y dice la palabra, José no quiso, y la mujer le insistía, y un día, cuando no había nadie en la casa, llegó José a hacer sus tareas, entró a la casa y estaba esa mujer. Le dice, ahorita no hay nadie, vamos a hacerlo. Y dice que se agarró de su ropa, y dice que José forcejea con ella, y al darse cuenta que esta mujer estaba decidida a violarlo, porque fue lo que pasó, esta mujer lo estaba violando, le dejó la ropa. No sé con qué salió, pero salió sin ropa. Y la mujer, cuando se queda con la ropa, esta escena yo no la puedo concebir. El tipo de mujer, para empezar, infiel, adúltera, pero segundo, vengativa, dijo, no quisiste. Dice que no se movió del lugar y se quedó con la ropa esperando que llegaran todos, y empezó a llorar y decir, no había nadie en casa y estaba sola, y llegó este esclavo hebreo y quiso acostarse conmigo, y yo le decía que no.
decía que no. Y gritaba y nadie me oía. Y mientras más gritaba, él más insistía. Y yo grité y tuvo miedo y corrió y dejó su ropa aquí. Y se esperó así hasta me dieron ganas de llorar. Esto no es una actuación, es una realidad. Le sucedió, le pasó. Y le contó esto llorando a Potifar. ¿Y cuál era la reacción obvia de Potifar? ¿Cómo es posible que con tanta confianza que le di, le había entregado todo? Él no era un esclavo ya para mí, era como mi mayordomo, y quiso abusar de mi mujer. Échenle en la cárcel. Y era en la cárcel real, no era cualquier cárcel, era una cárcel de máxima seguridad, donde estaban los enemigos oficiales de Faraón. Y lo echa en la cárcel. Ahora, después de haber sido odiado por tus hermanos y vendido como esclavo, y después de ser esclavo y echado en la cárcel, ¿cómo hubiera actuado cualquier cristiano de nuestra época? Muchos ya hubieran dicho: no, Dios realmente no existe. Realmente no es posible que Dios permita algo así. ¿Por qué voy a mantener mi integridad? ¿Por qué seguir buscando a Dios? ¿Por qué seguir con mi fe? No siento lo duro sino lo tupido. Me llueve sobre mojado. Ya más hondo no puedo tocar. Pero dice la palabra en el versículo 21 que cuando le echa a la cárcel, Potifar, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Le dio gracia. Aún en la cárcel Dios le dio gracia. Ahora, no sé cuántos años duró con Potifar José, pero sé que el día que salió de la cárcel, él salió con 30 años de edad. ¿Cuántos años? Yo no sé. Como mínimo, así mínimo unos 3 años, porque 2 años antes de ser liberado había revelado el sueño al copero y al panadero. Entonces por lo menos tenía 1 año, mínimo, pero yo creo que tenía todavía más años, muchos años en la cárcel. Pues José estaba en la cárcel. Y dice que Dios le dio gracia, extendió su misericordia, y aún el propio carcelero le tuvo tanta confianza que le encargó de todo el cuidado de la cárcel. Lo hizo el encargado de la cárcel. ¿Cómo se le llama a esos que se encargan de las cárceles? No sé cómo se llaman. Al director del presidio, no sé. ¿Presidio se llama? Y José siguió siendo fiel en medio de la tribulación. José siguió siendo fiel, aún siendo un esclavo encarcelado. Siguió siendo fiel. Un día llegan 2 hombres arrestados, eran los 2 hombres de más confianza, el panadero y el copero eran los hombres de más confianza, y los 2 habían delinquido, habían hecho algo contra Faraón, tal vez le habían robado, alguna cosa de esas, y los habían echado a la cárcel. Y un día dice que se levantaron apesadumbrados, tristes, porque tuvieron sueños raros. Y José les dice: ¿no es Dios el que da la respuesta de los sueños? Esta frase se me hace muy interesante. Versículo 8 del capítulo 40, ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. José seguía entendiendo algo: Dios está en el control, y es lo que necesitamos entender en nuestra vida, hermano. No importa lo que esté pasando en tu vida, no importa lo que esté sucediendo. Hoy vivimos con temblores, con terremotos. Me habló Mike el día 8 de septiembre, me dijo: oye, ¿cómo les fue a ustedes? Tembló México, pero ¿cómo están ustedes? Le dije: no tembló aquí, pero me caí hoy en la mañana de 6 metros. Y quiero decirte, tal vez, sé que los voy a asustar con lo que voy a decir, pero algunos de ustedes tal vez en algún momento de aquí a poco algo va a colapsar en su vida. Y esta palabra es para prepararte.
tienes que saber que los pensamientos de Dios acerca de ti son pensamientos de bien y no de mal, de paz, para darte el fin que esperas. En otra versión dice para daros un fin y una esperanza. Y José, en este momento de su difícil vida, él dice: no es de Dios el dar las interpretaciones, cuéntame el sueño. Él seguía creyendo en Dios, él seguía confiando en Dios, él sabía que eso tenía un propósito. El copero le dice: soñaba que tenía 3 racimos de uvas y los exprimía en la copa de Faraón y le daba la copa a Faraón. No sé qué significa. Los 3 racimos de uva, dice José, son 3 días. Y Dios está diciendo que Dios te va a reponer, te va a restituir a tu lugar, va a levantar tu cabeza y va a restituir tu honra y te va a volver al lugar donde tú estabas. Y el panadero se emociona y dice: pues le interpretó bien. Yo también tuve un sueño y soñé que tenía 3 canastas sobre mi cabeza, y en la canasta de más arriba había todo tipo de panes deliciosos, y eso se me antoja un montón, ¿verdad? Pero venían aves de rapiña y se comían los panes. Y le dijo José: los 3 canastas son 3 días, de aquí a 3 días Faraón te va a colgar en la horca. Y a los 3 días sucede. Y José le dice al copero: Dios te va a restituir a tu lugar, no te olvides de mí, habla de mí a Faraón. Porque no estaba contento con ser el mayordomo de la cárcel. No era el lugar ideal para José, estaba desesperado. Pero se pasaron 2 años y dice la palabra que el copero se olvidó de José. Se pasaron 2 años y entonces un día Faraón, porque Dios es el que da los sueños, no puede dormir. Más bien, está durmiendo, pero tiene una pesadilla, está soñando un sueño. Y se despierta, sacado de onda. Y se vuelve a dormir y tiene otro sueño también parecido al primero, pero muy raro. Y se saca de onda y manda a llamar a los sabios y a los magos y les dice: interprétenme el sueño. Y nadie encuentra la interpretación. Y entonces el copero le dice: Señor, me estoy acordando de mis pecados. ¿Por qué dices eso? Es que cuando estaba en la cárcel, tú nos habías metido en la cárcel y nos ibas a matar, pero un joven interpretó nuestros sueños y sucedió. Al panadero lo mataste, a mí me restituiste en 3 días. Y ese joven interpreta sueños y se me olvidó de la emoción. Y está ahí pudriéndose en la cárcel. Lo mandan llamar, se baña, se afeita, se arregla para estar delante de Faraón y diga al Señor el sueño a su siervo. Le dice Faraón: tuve un sueño. El primero de ellos, yo veía 7 vacas gordísimas, bonitas, vacas buenas, de esas carne especial de exportación. Preciosas las vaquitas, 7 vacas preciosas. Y en eso aparecieron 7 vacas flacas, enjutas, horrorosas, como no ha habido vaca horrorosa que yo haya visto en mi vida. Y se acercaron y se empezaron a comer a las vacas gordas, pero ellas se pusieron todavía más flacas y más enjutas. Y desperté todo sacado de onda por ese sueño y volví a dormirme. Y en ese momento soñé que 10 espigas de trigo, espigas preciosas, bonitas, gorditas las espigas. 7 espigas salían de un mismo tallo. Era una espiga, era un tallo hermoso con 7 espigas. Y en eso aparecieron otras 7 espigas negras, horribles, secas, así horribles. Y se comían las 7 espigas, pero quedaban peor. Y José le dijo: el sueño es uno mismo, la interpretación es la misma, y el que lo haya soñado 2 veces es que Dios está resuelto terminantemente a hacerlo ya. Vienen 7 años de prosperidad, 7 años de cultivos y de cosechas exuberantes sobre toda la tierra de Egipto. Van a ser 7 años de mucha abundancia, demasiada abundancia sobre toda la tierra. Pero después de estos 7 años vienen 7 años de tremenda sequía, vienen 7 años de escasez. Tal es la escasez de los próximos 7 años que nadie se va a acordar de los 7 años de abundancia. Y usted se debe de preparar. Levante jornaleros que quinten la tierra, y de todo el fruto, de toda la abundancia de los primeros 7 años, una quinta parte va a ser guardada en graneros.
Y guárdese esta quinta parte para los 7 años de escasez, y la tierra de Egipto va a ser preservada de la muerte, porque va a haber mantenimiento. Constituye a un hombre sabio y prudente para hacer esto. Y Faraón se le queda viendo y le dice a todos los sabios y a todos los magos: ¿hay alguien más sabio que este tipo aquí? ¿Hay alguien más preparado que este hombre? Le pone su anillo, le pone su collar, lo sube en un carruaje y dice: después de mí, tú eres la voz de Faraón, y todos tienen que obedecerte a ti. Tú eres el segundo más poderoso de la nación más poderosa de la tierra. Y José dijo: yes. Y hasta le dan a la hija del sacerdote On, hijo de Potífera. Y no me imagino que estaba fea la hija del ¿sabías que en las dinastías de los faraones, los dos más importantes, las dos personalidades más importantes eran el faraón y los sacerdotes? Y se casaban entre hermanos para mantener el pedigrí y todo. Estaba chula la esposa de José. Y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín, y cada uno de ellos habla acerca de que Dios lo visitó en el tiempo de su aflicción. Y está allí, y vienen los 7 años y hace el trabajo que tiene que hacer. Ese es el segundo más importante. Yo creo que José estaba diciendo: Señor, qué bueno eres, porque todo el tiempo de sufrimiento, esos 13 años previos, fueron la preparación. Los sufrimientos preparan. Dice la palabra que por lo que padeció aprendió obediencia y fue perfeccionado para ser autor de eterna salvación a todos los que creen en Él. Los sufrimientos y nuestra obediencia en medio de los sufrimientos y las pruebas generan perfección y nos preparan para nuestro propósito y nuestro destino. Y en este momento José está siendo autor de salvación, literal, físicamente estaba siendo autor de salvación, porque está librando no solamente a la nación de la muerte, sino a otros pueblos alrededor de la muerte, por la escasez, por la hambruna. Y está allí, y después de esos 7 años empieza el primer año de sequía, y todos los abastecimientos de las naciones en derredor se acaban, y la gente empieza a escuchar que en Egipto hay comida. Y un día, en un lugar, está Jacob con sus 11 hijos, asesinos, mercenarios. Por cierto, Jacob ya tuvo otro hijo en ese tiempo, llamado Benjamín, más chiquillo. Y es con el que se ha consolado Jacob de la pérdida de su hijo, porque sus hijos le dijeron que lo había matado una fiera. Y él había guardado muchos años en luto a su hijo José. Y tiene a Benjamín, pero él no olvida que ha perdido un hijo, y la familia tampoco olvida el dolor que causó en su padre haber hecho esta cosa. De hecho, es un pecado oculto en los 11 hermanos que no les ha dejado dormir durante todos esos 13 años. Todavía recuerdan los gritos y los clamores de su hermano José, y empiezan a recibir el hambre. Y le dicen a su papá Jacob: ¿sabes qué? Hay trigo en Egipto, vamos allá, llevemos oro, plata, lo que tenemos aquí, monedas, y no las podemos comer, mejor compramos allá. Vayan, compren abastecimiento para nosotros. Van y llegan los 11 hermanos y se presentan delante del segundo hombre más importante en Egipto, que en este momento ya no se llama José, se llama Safnat Panea. Es un nombre padre para tu hijo si un día tienes uno. Van a llamar a Safnat Panea. Y entonces llegan delante de Safnat Panea los 11 hermanos: venimos a comprar. Y José les dice: no, ustedes son espías. Los reconoció en cuanto los vio, los reconoció. Para este momento José no tiene 30 años, tiene 39 años, 38, 39 años, porque ya pasaron los primeros 7 años de abundancia y están en el primero, segundo año de la escasez. 39. Han pasado ¿cuántos? 23, 22 años de que lo vendieron como esclavo. No, ustedes vienen como espías
de otra nación para reconocer la tierra y hacernos guerra. Son espías. No, no lo somos. Somos pastores de ganado. Ah, sí. ¿Cuántos hermanos son? Somos 12. Y José, ¿cómo que 12? Si yo era el 12avo. ¿12? No más veo 11. ¿Dónde está el otro? Ah, Benjamín. Ay, se llama Benjamín. Tengo un hermanito. Le nació a mi padre en la vejez y empezó, dice la palabra después, que les empezó a hacer preguntas. ¿Y cómo son? ¿Quién es su padre? Jacob es muy anciano. ¿Y qué hace? ¿No? ¿Está bien? ¿Vive todavía? Sí, vive. Ay, papá está vivo. Y todo esto le está causando una serie de emociones contradictorias. Por dentro está viendo una añoranza por su papá que tanto lo amó. Por otro lado, quiere conocer a su hermano, ¿verdad? Menor, y también supo que su madre murió. Porque Raquel murió cuando dio a luz a Benjamín. Pero su papá está vivo. ¿Y cómo están? Y empieza a preguntarles, ok, miren, si ustedes son hombres de bien y es verdad lo que ustedes me dicen, voy a dejarlos regresar, pero uno se tiene que quedar aquí, esclavo, en la prisión. Alguien tiene que hacer algo para pagar lo que hizo. No, Señor, ¿cómo cree? Por favor, déjenlo regresar. No. ¿Cómo voy a saber que no son espías? Voy a dejar aquí a alguien preso. Ustedes vayan y regresen y tráiganme al otro hermano. Lo quería conocer. Y deja en la prisión a Simeón. Y regresan con su papá y su padre le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo que Simeón está en la cárcel? Es que así es. ¿Pero qué hicieron, muchachos? ¿Qué dijeron? No, nada, papá. Simplemente así nos trató y así. Y quiere que regresemos con Benjamín. ¿Cómo creen que les voy a dejar llevarse a mi hijo más pequeño? Ya se me perdió José. No sé qué le pasó, si lo mataron o no. Y ahora se llevan a mi hijo pequeño. No, si algo le pasa, yo voy a morir en dolor y van a hacer que mis canas se vayan al Seol en dolor. Y dice que no lo quiere dejar ir. Pasa el tiempo, se acaban los racionamientos que habían comprado y le dicen, papá, ya se acabó la comida, hubiéramos podido ir y volver 2 veces a Egipto, préstanos a Benjamín. No se los presto. Y dice Judá, mira, yo respondo por él, yo respondo por su vida. Y Rubén dice, papá, si algo le pasa a Benjamín, mis 2 hijos se quedan como tus hijos. Pero necesitamos comprar alimento, nos vamos a morir de hambre, que sea lo que Dios quiera. Y llévense especias aromáticas, llévense almendras, llévense regalos y dones para ese señor. Por cierto, estaban asustados porque cuando llegaron y abrieron los costales estaba el dinero con el que habían pagado, escondido entre el trigo. Regresan y llevan a Benjamín y se encuentran con José. Y dice que cuando José vio a su hermano Benjamín se conmovieron sus entrañas y se metió a su cuarto a llorar. No aguantaba. Le dice, ok, van a comer conmigo, van a comer en mi casa. Suelta a Simeón de la prisión, prepara comida, los hace sentarse, come aparte de ellos porque era inmundo que un egipcio comiera con un hebreo. Los hace que se laven las manos y los pies y todo, y empiezan a comer, y le da 5 veces más grande la ración a Benjamín que a todos los demás, porque ese no le ha hecho nada malo, a los otros sí. Y está viendo a sus hermanos comer. Ahora quiero que, tal vez te la estoy haciendo larga, pero te la estoy en realidad resumiendo. Hubieras tardado más leyendo esta porción que lo que te la estoy platicando. ¿Qué pensamientos no habrán pasado por la cabeza de José mientras comían? Ahí está Judá, el que lo vendió. Yo creo que Simeón fue el que lo echó a la cisterna porque fue el que dejó preso. Ahí está Rubén, que quiso salvarlo de la muerte, pero en realidad no tuvo los pantalones para decir esto está mal. Y ya se han pasado casi 2 décadas y tuvo que ser esclavo. Tuvo que ser preso.
preso en una cárcel. Y la ha pasado bien dura estos 20 años y por causa de ellos. Pero Dios empieza a hablar con José. José, pero ¿cómo se hubieran realizado los sueños si no hubieras recorrido este camino? La cárcel, ser esclavo con Potifar era necesario para ser llevado a la cárcel, donde iba a conocer al copero que lo iba a llevar delante de Faraón. Era el plan de Dios. Y luego ya cuando se van a ir, les vende el trigo y le dice a su mayordomo: oye, mi copa de plata ponla en el bulto del más chiquillo, escóndela. Ya se van, y cuando apenas están saliendo de la ciudad, le dice al mayordomo: ve y arréstalos. Bueno, tenía que desquitarse un poquito, ¿no? Dijo, un poquito. Y los trae, y yo creo que cuando los agarró presos, los arrestó, dijeron: hey, ¿por qué nos arrestan? Somos hombres de paz, pagamos el dinero, trajimos al hermano que había pedido aquel señor, Safat no sé qué, a Safnat se le zafó, ¿verdad? Otra vez el tornillo. Estamos bien. No, pero es que se robaron su copa de plata con la cual mi amo adivina. ¿Cuál copa? Ni que 8 cuartos. A Chuchita no la bolsearon, por favor. Déjenos en paz, somos gente honorable. No, ustedes son ladrones. Mira, vamos a hacer algo. Escúlcanos. Y al que le encuentres la copa de plata, que él sea el esclavo, que se quede esclavo toda la vida. Ok. Y empieza del mayor al menor. Empieza con el mayor, Rubén, pum. Zabulón, Neftalí, Simeón, Gad, y así cada uno de ellos. Y llega con Benjamín, y cuando abre el costal cae una copa de plata. Y todos, no. Oh my goodness. No, please. You're kidding with me? No. Dijeron: no, se va a quedar esclavo. El mismo pecado que cometimos en el pasado, escúchame, el mismo pecado que nosotros hicimos, ahora se está volviendo a repetir cuando ya no queremos. Ya no queremos ser más unos asesinos cobardes, vendedores de hermanos. Ya no queremos volver a cometer el mismo pecado. Mi papá sí se va a morir de un infarto, de un coma diabético. No. Y regresan delante de Safnat. Para el Señor, Dios está trayendo la cosecha de nuestro pecado. Y empiezan a hablar entre ellos. No le dicen a José, perdón, estoy cambiando la historia. Entre ellos empiezan a hablar: esto es el pago de nuestro pecado. No escuchábamos cuando nuestro hermano gritaba y clamaba que le perdonáramos la vida y no tuvimos misericordia. Antes, en lugar de perdonarle, estábamos comiendo pan enfrente de él mientras lo vendíamos como esclavo. No lo escuchábamos gritando: hermanitos, por favor, no me hagan esto. No, por favor, Simeón, no, Judá, por favor, ten misericordia, Rubén, por favor, no me vendan como esclavo, no. Y en ese momento sus 11 hermanos están llorando y hablando esto. Y José, que se hacía el que no entendía hebreo porque había traductor entre ellos, ese José tremendo, los estaba escuchando cómo se estaban arrepintiendo de ese pecado que cometieron contra él, y no aguanta y se mete a su cuarto y empieza a chille. Y le dicen a José: por favor, no hagas esto. Judá dice: yo me quedo como esclavo porque yo fui fiador de la vida de mi hermano Benjamín. Yo me quedo como esclavo. Perdona a mi hermano, pero yo me quedo, por favor. Yo pago, por favor. A mi hermano no, por favor, déjame a mí. Y José no aguanta y empieza a llorar enfrente de ellos. Y dice la palabra que grita fuertemente, y toda la casa escucha los gritos, el gemido de José. Y Faraón se entera de esos gritos, empieza a llorar. ¡Ah! ¡Ah! Y todos
los 12 se quedan impresionados y le dicen: ¿qué te pasa? ¿Qué pasa aquí? No entienden. Yo soy José, en su idioma. Empieza a hablar en hebreo, no lo olvidó. Yo soy José, soy su hermano. Yo creo que alguno de ellos sí pensó: ya nos fue mal. Soy José. Pero no tengan miedo. No tengan miedo. En el capítulo 45, versículo 5 dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No fueron ustedes, fue Dios. Ustedes fueron bien gachos, pero fue Dios. A ustedes se les pasó la mano, pero fue Dios. Para preservar la vida, no solo de ustedes, sino de mi papá que tanto amo. Y el versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Se dan cuenta de esa situación? Eso es importante. No fueron ustedes, fue Dios. Es importante entender esto. Las situaciones de la vida, las pruebas, las adversidades, los colapsos emocionales, las crisis familiares, las hambrunas, las enfermedades, todo lo que pasa, en realidad es Dios. Dios enferma, no, Dios permite la enfermedad. Aclaro. La muerte, no, Dios no mata, Dios permite algunas cosas. Las crisis, Dios las permite. Dios quería que sus hermanos vendieran a José, no, estuvo mal lo que hicieron, pero Dios permitió. Y después trató con ellos de forma muy especial. No fuisteis vosotros, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón. Ya no era el segundo de Faraón. ¿Te das cuenta? Faraón hacía lo que José decía. Y después puedes seguir leyendo. Literalmente, José administró Egipto. Y la dinastía faraónica realmente llegó a lo que llegó a ser. Han estudiado un poco de los faraones. Eran los dueños y amos de toda la nación. Pero fue a partir de José que en realidad hizo que toda la nación le perteneciera a Faraón. Dios me ha constituido por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José llegó a ser el gobernador del imperio de Egipto. Y sus sueños se cumplieron. Tanto sus padres, curiosamente, tuvo dos sueños, ¿verdad que sí? El primero eran manojos y el segundo eran los cuerpos celestiales. En el primero solamente eran los manojos de sus hermanos y en el segundo era su padre y su madre y sus hermanos. La primera vez que se encontró fue con sus hermanos y se postraron delante de él. Y la segunda vez fueron sus padres y sus hermanos que se inclinaron delante de él. Se cumplieron sus sueños. Pero Cristo en los días de su carne, la palabra lo dice, pero Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tú te vas a encontrar con el mismo patrón en cada hombre de fe. Y cada hombre de fe en realidad era la sombra, era la proyección, era la sombra de un cuerpo, un cumplimiento, y era la persona de Cristo Jesús. Por eso José fue vendido a personas que traficaban con especias, bálsamo y mirra. Porque Cristo también iba a ser vendido por piezas de plata, convirtiéndose en el sacrificio, en la medicina, en el aroma grato delante del Padre. Cada hombre de fe experimentó los vituperios y la senda de Cristo Jesús. Y la palabra en Mateo capítulo 10 nos explica que cada uno de nosotros tenemos que caminar la misma senda que Cristo Jesús caminó. Y a algunos nos tumba el andamio, a otros los deja descalabrarse en el piso sin razón, ¿verdad?
A otros les manda escasez financiera. A otros el desempleo, la pérdida de alguien querido, un robo. Tantas cosas. La lista es interminable. Dios es muy creativo. Pero cada una de estas cosas puede haber dos reacciones. Una, alejarnos del Señor. Y la segunda es acercarnos a Él y reconocer que Él está obrando su perfecta voluntad. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, debemos de conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y me buscaréis y me hallaréis, y seré hallado de vosotros, y me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo estás reaccionando ante la prueba? Quiero que tú sepas que Dios piensa en ti. Lo que te sucede, lo que no sucede, no es ajeno de Dios. Dios no ignora tu vida. Dios conoce cada uno de los cabellos. Él tiene contados los cabellos de tu cabeza. Desde que te levantas hasta que te acuestas, Dios conoce tus caminos. Aún no has dicho alguna palabra y Dios sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Todo eso lo dice el Salmo 139. Por detrás y por delante me rodeaste. Conoces cuando me siento y cuando me levanto, cuando me acuesto. Me conoces desde el vientre de mi madre. Cuando nadie me veía, aún dentro del vientre, tú ya veías mi embrión. Fui entretejido en lo profundo del vientre materno y tú me conoces. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde oiré de tu espíritu? Si me quisiera meter al lugar de los muertos, ahí estás. Si me voy al oscuro, aún las tinieblas resplandecen delante de ti. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y Él está obrando su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Quisiera adorar a Dios con ustedes. ¿Lo podemos hacer?